Trabajé en 2 empleos desde los 16 años, pagué facturas, me encargué de toda la maldita casa mientras mis hermanos holgazaneaban. Una noche encontré un documento extraño, corté lazos inmediatamente y desaparecí. Al día siguiente, mi teléfono explotó, pero no tuve tiempo para responder. Mi nombre es Elena y tengo 26 años. Desde que tenía 16, he trabajado en 2 empleos, he pagado facturas y me he encargado de toda esta maldita casa mientras mi hermano y mi hermana vivían vidas despreocupadas. Anoche, encontré un documento extraño en el cajón de mis padres que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Inmediatamente empaqué mis maletas, vacié mi cuenta de ahorros y desaparecí sin decir una palabra. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, explotó con notificaciones, pero no tuve tiempo de responder. Déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios, y hagan clic en el botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez han descubierto un secreto familiar que puso su mundo patas arriba. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania con lo que pensaba que era mi familia de clase media perfectamente normal. Mi padre, James, trabajaba como ingeniero en una planta de fabricación y mi madre, Linda, era enfermera en el hospital local. Tengo 2 hermanos menores. Mi hermana Mia, que es 2 años menor que yo, y mi hermano Jordan, que es 5 años menor. Mis recuerdos de la infancia están llenos de barbacoas en el patio trasero, noches de juegos en familia y viajes de verano al lago. No éramos ricos, ni mucho menos, pero vivíamos cómodamente. Mis padres siempre se aseguraron de que tuviéramos lo que necesitábamos y, ocasionalmente, lo que queríamos. Recuerdo la Navidad en que tenía 12 años y recibí mi primera bicicleta. No era nueva, pero mi padre había pasado semanas arreglándola, pintándola de morado, mi color favorito, y añadiendo serpentinas en el manillar. Esa bicicleta representaba todo sobre mi familia, práctica pero cariñosa, considerada pero dentro de nuestras posibilidades. Como la hija mayor, naturalmente asumí el papel de la responsable. Cuidaba a mis hermanos, ayudaba con los deberes y siempre intentaba dar un buen ejemplo. Mis profesores me elogiaban por ser madura para mi edad. Los vecinos le comentaban a mis padres qué hija tan servicial tenían. Me enorgullecía ser la confiable, la niña buena que nunca causaba problemas y siempre hacía lo que se esperaba de ella. La escuela me resultaba fácil. Mantenía notas excelentes sin mucho esfuerzo y participaba en varias actividades extracurriculares. El voleibol era mi pasión. Me encantaba el trabajo en equipo, la adrenalina de un partido reñido, el satisfactorio golpe de un saque perfecto. Mi entrenadora dijo que tenía potencial para una beca universitaria si seguía mejorando. Soñaba con jugar voleibol en una gran universidad, quizás estudiando empresariales o psicología. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Pero todo cambió cuando cumplí 16 años. Mi padre llegó a casa un día con una mirada vacía en sus ojos que nunca antes había visto. La planta de fabricación donde había trabajado durante 15 años se declaraba en quiebra. Así de simple, sin previo aviso, estaba desempleado. Recuerdo estar sentada en la mesa esa noche, el silencio roto solo por el raspar de los tenedores contra los platos mientras todos procesábamos lo que esto significaría. Mi madre intentó tranquilizarnos. Todo va a estar bien, dijo, apretando la mano de mi padre sobre la mesa. James encontrará otro trabajo pronto, y yo puedo tomar turnos extra en el hospital hasta entonces. Pero las semanas se convirtieron en meses, y mi padre no podía encontrar trabajo. La industria manufacturera en nuestra área estaba muriendo, y la mayoría de las empresas no contrataban. Los pocos puestos disponibles pagaban mucho menos de lo que él había estado ganando. Mi madre comenzó a trabajar turnos dobles, llegando a casa con ojeras oscuras bajo los ojos y los pies tan hinchados que apenas podía caminar hasta el baño. El estrés y el agotamiento físico hicieron mella en su salud. Desarrolló migrañas y perdió peso, su uniforme de enfermera le quedaba holgado en su delgada figura. Ver a mis padres luchar me rompía el corazón. Una noche, los oí discutir sobre las facturas, algo que siempre habían mantenido en privado antes. Mi madre estaba llorando, diciendo que podrían tener que vender la casa si algo no cambiaba pronto. Fue entonces cuando tomé una decisión que alteraría el curso de mi vida. Al día siguiente, solicité un trabajo en el supermercado local. Buscaban ayuda para los fines de semana, y el gerente era amigo de mi entrenadora de voleibol. Me contrataron en el acto. Cuando se lo dije a mis padres,
los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Elena, no tienes que hacer esto, dijo, con la voz quebrada. Ya encontraremos una solución. Quiero ayudar, insistí. Es solo los fines de semana y todavía puedo mantenerme al día con la escuela y el voleibol. Mi primer sueldo no fue mucho, $270 por 2 fines de semana de trabajo, pero el orgullo que sentí cuando se lo entregué a mi madre fue inconmensurable. Todavía recuerdo cómo le temblaban las manos al tomar el sobre. Cómo me abrazó con fuerza y susurró, esto es solo temporal, cariño. Una vez que papá encuentre un buen trabajo, podrás volver a concentrarte en ser un adolescente. Le creí. Todos lo hicimos. Ninguno de nosotros sabía que lo temporal se extendería por años y que este primer paso hacia la responsabilidad adulta se convertiría en un viaje sin billete de vuelta. Pasó un año y mi padre todavía no había encontrado un empleo estable. Aceptaba trabajos esporádicos aquí y allá, construcción, reparto, conducción, venta al por menor, pero nada duraba. El rechazo constante destrozó su espíritu. El hombre confiado y jovial que solía subirme a sus hombros y contar chistes tontos en la cena desapareció gradualmente, reemplazado por una versión silenciosa y retraída de sí mismo que pasaba horas mirando ofertas de trabajo en su portátil. La depresión se apoderó de él, aunque ninguno de nosotros usó esa palabra en ese momento. Empezó a dormir hasta tarde, a faltar a las comidas familiares, a irritarse por pequeñas molestias. Mi madre lo excusaba. Papá solo está cansado o está preocupado por las facturas. Pero yo veía la tristeza en sus ojos cuando decía estas cosas, la creciente distancia entre ellos que ninguno de los dos sabía cómo salvar. Luego, el desastre golpeó de nuevo. Mi madre resbaló en un suelo recién fregado en el hospital y cayó torpemente, fracturándose la muñeca y torciéndose el tobillo. Nada que pusiera en peligro su vida, pero suficiente para mantenerla sin poder caminar y sin poder trabajar durante varios meses. Con nuestra principal fuente de ingresos desaparecida de repente, cundió el pánico. Fue entonces cuando mi trabajo de fin de semana se convirtió en un compromiso diario. Hablé con mi gerente y aumenté mis horas, trabajando por las tardes después de la escuela y días completos los fines de semana. Pero no era suficiente. Nuestras facturas se acumulaban y los ahorros estaban casi agotados. Así que, acepté un segundo trabajo en una cafetería que abría a las 5:30 de la mañana. Trabajaba desde la apertura hasta las 8, justo a tiempo para correr a la escuela para mi primera clase a las 8:30. La decisión más difícil llegó cuando mi entrenadora de voleibol me llamó aparte después de un entrenamiento. Elena, dijo suavemente, has faltado a 3 entrenamientos en 2 semanas, y cuando estás aquí, estás agotada. Veo que te cuesta seguir el ritmo. ¿Está todo bien en casa? Me derrumbé y le conté todo. Escuchó pacientemente, luego se ofreció a hablar con la escuela sobre ayuda financiera. Pero sabía que no sería suficiente. No lo suficientemente rápido. De todos modos, esa tarde, dejé el equipo, abandonando mi sueño de una beca universitaria en el deporte que amaba. Mi día típico se convirtió en una maratón de agotamiento. Mi alarma sonaba a las 4:30 de la mañana. A las 5:15, ya estaba en la cafetería preparando expresos y sirviendo a los madrugadores con una sonrisa pegada en la cara, sin importar lo cansada que me sintiera. A las 8, corría a la escuela, a menudo sin desayunar, deslizándome en mi asiento justo cuando sonaba la campana. Después de la escuela, iba directamente al supermercado para mi turno de 4 a 9, reponiendo estantes, embolsando compras y trabajando en la caja. Para cuando llegaba a casa alrededor de las 9:30, todavía tenía deberes que hacer. Me sentaba en la mesa de la cocina hasta la 1 de la madrugada, luchando por mantener los ojos abiertos mientras resolvía problemas de cálculo o ensayos de historia. Luego, unas pocas horas de sueño antes de empezar de nuevo. Mientras tanto, mis hermanos continuaban sus vidas de adolescentes normales como si nada hubiera cambiado. Mía, que entonces tenía 17 años, pasaba su tiempo en el centro comercial con amigos, quejándose cuando mamá no podía darle dinero para ropa nueva. Jordan, de 14, estaba obsesionado con sus videojuegos, ajeno al estrés financiero que lo rodeaba. La primera vez que les pedí ayuda, intenté ser amable. Oye, Mía, ¿te importaría limpiar la cocina esta noche? Tengo un examen muy importante mañana y necesito estudiar. Ella puso los ojos en blanco. Tengo planes con Taylor.
No puede hacerlo, mamá. Mamá ha estado de pie todo el día en fisioterapia y tiene el tobillo hinchado de nuevo. Bueno, eso no es mi culpa, ¿verdad?, espetó, cogiendo su bolso y dirigiéndose a la puerta. Conversaciones similares con Jordan generalmente terminaban con él prometiendo ayudar más tarde y luego olvidándolo convenientemente. La casa comenzó a caer en el desorden. La ropa sucia se acumulaba. Los platos se quedaban en el fregadero. El polvo se acumulaba en los rincones. Después de un día particularmente largo, me enfrenté a mis padres para que hicieran que mis hermanos ayudaran más. Deberían estar trabajando también, dije, demasiado agotada para suavizar mis palabras, o al menos haciendo más en la casa. No es justo que todo recaiga en mí. Mi madre miró a mi padre, luego a mí con ojos comprensivos. Elena, ya sabes, tu hermano y tu hermana no son tan responsables como tú. Simplemente no están listos para ese tipo de presión. ¿Y cuándo estarán listos? Me estoy ahogando aquí. Mi padre habló, su voz tranquila. No queremos que pierdan su infancia como, se interrumpió. Pero yo sabía lo que quería decir. Como la perdí yo. Solo queremos que tengan años de adolescencia normales, añadió mi madre. ¿Es eso tan malo? ¿Qué podía decir? ¿Que yo también merecía una experiencia de adolescencia normal? ¿Que me estaba perdiendo bailes de graduación, partidos de fútbol y salidas con amigos para mantener a nuestra familia a flote? En lugar de eso, me tragué mi resentimiento y asentí, diciéndome a mí misma que este sacrificio era de lo que se trataba la familia. Que alguien tenía que dar un paso al frente, y que bien podría ser yo. Pero tarde en la noche, mientras luchaba con los deberes con los ojos ardiendo, no pude evitar la amargura que se apoderaba de mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué era la única de la que se esperaba que renunciara a todo mientras mis hermanos llegaban a ser adolescentes normales? La respuesta, porque puedes manejarlo, porque eres responsable, porque te necesitamos, ya no parecía suficiente. Finalmente, después de casi 2 años de desempleo y trabajos esporádicos, mi padre consiguió un puesto como supervisor de mantenimiento en un complejo de apartamentos. El salario era significativamente menor que su trabajo de ingeniero, alrededor del 60% de su salario anterior, pero era un trabajo estable con beneficios. Lo celebramos esa noche con un pastel comprado en la tienda, el primer pequeño lujo que nos habíamos permitido en meses. Las cosas van a mejorar ahora, prometió mi madre, el alivio evidente en su sonrisa. Ella había vuelto a la enfermería a tiempo parcial, todavía limitada por el dolor persistente de sus lesiones. Me atreví a esperar que tuviera razón. Quizás ahora podría reducir mis horas, concentrarme más en la escuela, tal vez incluso volver al equipo de voleibol para mi último año. Pero esas esperanzas se desvanecieron rápidamente durante una conversación con mis padres pocas semanas antes de mi graduación de secundaria. Elena, tenemos que hablar de la universidad, comenzó mi madre con cautela una noche después de la cena. Mia y Jordan habían desaparecido en sus habitaciones, dejándonos a los adultos para hablar de cosas aburridas, como dijo Jordan. Mi corazón se aceleró con anticipación. A pesar de mi apretada agenda, había logrado mantener un promedio de calificaciones de 3.8 y había sido aceptada en varias universidades estatales. No era la beca de voleibol con la que una vez había soñado, pero aún era un camino hacia adelante. Estamos muy orgullosos de tus aceptaciones, dijo mi padre, pero hemos mirado los números y, incluso con ayuda financiera, se interrumpió, intercambiando una mirada con mi madre. Creemos que sería mejor si lo aplazas por 1 año, terminó ella. Solo para ahorrar un poco más. El nuevo trabajo de tu padre está ayudando, pero con las facturas médicas y los pagos de la hipoteca, nos estamos poniendo al día. El mensaje no dicho era claro. No podían ayudarme con los costos de la universidad. No ahora, quizás nunca. Sabemos que es mucho pedir, añadió mi padre rápidamente, al ver mi expresión. Pero es solo 1 año. Puedes seguir trabajando, ahorrar y empezar el próximo otoño en una posición mucho mejor. ¿Qué podía decir? No se equivocaban sobre nuestra situación financiera. ¿Y no había estado ya sacrificándome durante años? ¿Qué era 1 año más en el gran esquema de las cosas? Así que acepté. Vi ese verano como mis amigos de la secundaria se preparaban para la universidad, sus redes sociales llenas de publicaciones emocionadas sobre decoraciones de dormitorios y orientación para novatos.
Envié mensajes de felicitación y di, me gusta, a sus fotos mientras aceptaba turnos extra en ambos trabajos. Es solo temporal, me recordaba a mí misma cada mañana mientras preparaba café para los viajeros que se dirigían a carreras con las que yo solo podía soñar. Pero un año se convirtió en 2. Cada vez que mencionaba la universidad, había otra emergencia financiera. El coche necesitaba reparaciones. El techo tenía goteras. Los impuestos sobre la propiedad vencían. Para cuando cumplí 20 años, había dejado de preguntar. En su lugar, me matriculé en clases nocturnas en el colegio comunitario, estudiando administración de empresas entre turnos, a menudo quedándome dormida sobre mis libros de texto. Luego vino el anuncio que lo cambió todo. Estábamos teniendo una rara cena familiar, los 5 juntos en la mesa, cuando mi madre se aclaró la garganta. Tenemos algunas noticias emocionantes, dijo, buscando la mano de mi padre. Mia ha sido aceptada en la universidad estatal con una beca parcial. Todos estallaron en felicitaciones. Todos excepto yo. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca mientras mi madre continuaba. Tendremos que apretarnos un poco el cinturón para cubrir el resto de la matrícula y sus gastos de alojamiento, pero estamos muy orgullosos de ella. La primera de la familia en ir a una universidad de 4 años. Yo ya no era la primera. Me habían reemplazado. Eso es genial, logré decir, dejando el tenedor antes de que alguien notara mi mano temblorosa. Felicidades, Mia. Más tarde esa noche, me enfrenté a mis padres en la cocina. No lo entiendo. Me dijisteis que no podíamos permitirnos la universidad, que tenía que esperar. Ahora estáis enviando a Mia. Mi madre parecía incómoda. Elena, es diferente. Tú ya estás establecida en tus trabajos. Estás tomando clases en el colegio comunitario. Mia no tiene tu resiliencia. Necesita la experiencia universitaria para encontrar su camino. ¿Y qué hay de mi experiencia universitaria?, pregunté, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué hay de lo que yo necesito? Mi padre intervino. Has demostrado que puedes tener éxito sin importar qué, Elena. Eres fuerte, independiente. Mia necesita más apoyo. Ya sabes cómo es. No tiene tu empuje. El subtexto era claro y devastador. Estaba siendo castigada por mi capacidad. Por años de responsabilidad y trabajo duro, porque había demostrado que podía manejar la adversidad, seguiría recibiéndola. Porque mi hermana no había demostrado nada, se le daría todo. Así que, ¿no puedo ir a la universidad porque soy demasiado responsable?, pregunté incrédula. No estamos diciendo eso, insistió mi madre. Simplemente tenemos recursos limitados y tenemos que tomar decisiones difíciles. Y yo soy la decisión difícil. Cada vez. No tuvieron respuesta para eso. A pesar de mi ira, no saboteé la oportunidad de Mia. La ayudé a comprar cosas para el dormitorio usando mi descuento de empleada en la tienda. La llevé al campus el día de la mudanza y subí cajas por 3 tramos de escaleras hasta su habitación mientras ella charlaba emocionada con su nueva compañera de cuarto. Y cuando nos despedimos, la abracé fuerte y le dije que tuviera un increíble primer año. En el camino a casa, sola, finalmente me permití llorar, lamentando la vida que debería haber tenido, las experiencias que nunca conocería. Luego me sequé las lágrimas, me detuve a tomar un café y me dirigí a mi turno de noche. La vida continuaba. Siempre lo hacía. Me matriculé en más clases en el colegio comunitario, decidida a conseguir un título, un curso a la vez. Algunas noches, después de un día completo de trabajo, apenas podía mantener los ojos abiertos durante las clases. Pero persistí, obteniendo principalmente notas excelentes a pesar de mi agotamiento. Mis profesores de empresariales notaron mi potencial y me animaron a transferirme a un programa de 4 años, sin saber que esta opción no estaba disponible para mí. Tienes una mente natural para esto, me dijo uno después de clase. No deberías desperdiciarla. No le dije que estaba desperdiciando muchas cosas, mi juventud, mi potencial, mis sueños. Todo sacrificado en el altar de la responsabilidad familiar. 6 años después de asumir mi papel como el sostén de la familia, me había acostumbrado a una rutina sombría. A los 22 años, todavía vivía en casa, todavía trabajaba en ambos empleos y todavía tomaba clases nocturnas.
Había logrado completar un título de asociado en gestión empresarial, asistiendo a la ceremonia sola porque mi familia tenía otros compromisos ese día. El diploma yacía en su sobre, sin abrir, en mi cómoda. Mi padre había recibido un pequeño ascenso en el trabajo y mi madre había vuelto a trabajar horas regulares. Nuestra situación financiera se había estabilizado un poco, aunque estábamos lejos de estar cómodos. Continué contribuyendo con aproximadamente el 70% de mis ingresos a los gastos del hogar, cubriendo la hipoteca, los servicios públicos y la comida la mayoría de los meses. Mientras tanto, Mia se había graduado con una licenciatura en comunicaciones, pero se había mudado de nuevo a casa temporalmente mientras buscaba un trabajo en su campo. 6 meses después, todavía estaba desempleada, pasando la mayoría de los días viendo reality shows y quejándose de lo competitivo que era el mercado laboral. Había ido exactamente a 3 entrevistas, declarando que cada empresa no encajaba con la cultura. Después, Jordan había comenzado la universidad ese otoño, con mis padres cubriendo nuevamente su matrícula y gastos de alojamiento. Había elegido una universidad privada a varios estados de distancia, significativamente más cara que donde había ido Mia. Cuando cuestioné el costo, mi madre dijo que habían ahorrado para su educación, algo que nunca habían hecho por mí. La desigualdad en nuestro trato ya no era sutil. Era flagrante, reconocida, pero no abordada, como una grieta en los cimientos que todos esquivan pero nadie repara. La situación llegó a un punto crítico en el 24º cumpleaños de Mia. Mis padres le organizaron una cena lujosa en un restaurante que apenas podíamos permitirnos. Soporté la comida, manteniendo una conversación apropiada, aunque había tenido que tomar un turno extra para ayudar a pagarla. Después de la cena, mi padre le entregó una pequeña caja envuelta en papel plateado. Sabemos que has estado luchando desde la graduación, dijo mientras ella desenvolvía el regalo. Y pensamos que te vendría bien algo confiable para ayudarte a llegar a las entrevistas de trabajo. Dentro de la caja había la llave de un coche, no uno nuevo, sino un modelo de 3 años en excelentes condiciones. Mia chilló de alegría y abrazó a nuestros padres mientras yo me quedaba atónita. Para mi 22º cumpleaños, 6 meses antes, había recibido una taza de café y una tarjeta de regalo para una librería. ¿Cuándo? ¿Cómo os permitisteis esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Hemos estado apartando un poco cada mes, explicó mi madre. Tu padre recibió una bonificación el último trimestre y teníamos algunos ahorros. Ahorros para un coche para mi hermana desempleada, pero no para mi educación. Esperé hasta que estuvimos en casa, hasta que Mia se fue a la cama, todavía eufórica por su coche nuevo, antes de enfrentarme a mis padres en la cocina. Necesito entender algo, dije, luchando por mantener la voz firme. Durante 6 años, me habéis dicho que no tenemos suficiente dinero para mi educación, que cada dólar extra tiene que ir a las facturas. Sin embargo, de alguna manera, hay dinero para la universidad de Mia, para la universidad privada de Jordan y ahora para un coche. Mi madre suspiró. Elena, no. Quiero una explicación real, no tópicos sobre lo responsable que soy o lo diferentes que son mis hermanos. Quiero saber por qué ellos lo obtienen todo y yo no obtengo nada. Mi padre se enderezó en su silla. Eso no es justo, Elena. ¿Sabes cuánto apreciamos todo lo que haces por esta familia? Sin ti. Ese es el punto, interrumpí. Ya no soy vuestra hija. Soy un cajero automático, una fuente confiable de ingresos, una sirvienta y cocinera viviente. Eso no es verdad, protestó mi madre. Te queremos. El amor no es suficiente, dije, de repente cansada. Las acciones importan, y vuestras acciones han demostrado consistentemente que mis sueños, mi futuro, significan menos que los de ellos. Estás siendo dramática, dijo mi padre con desdén. Tus hermanos solo necesitan más apoyo. Tú eres la estable, la roca. No necesitas cosas materiales como ellos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No estaba pidiendo cosas materiales. Estaba pidiendo las mismas oportunidades, el mismo apoyo, la misma oportunidad de un futuro que le habían dado a mis hermanos sin dudarlo. Así que, porque di un paso al frente cuando esta familia me necesitaba, estoy atrapada para siempre en ese papel. Ese es mi castigo por ser responsable. No es un castigo, insistió mi madre. Es solo que... Eres diferente, Elena. Siempre has sido especial.
Puedes manejar más que la mayoría de la gente. Eso no significa que deba hacerlo, susurré. Pero no parecieron oírme. Esa noche, tomé una decisión. Abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente y comencé a depositar el 30% de mis ingresos allí en lugar de dárselo todo a mis padres. Se sentía como un robo, tomar para mí lo que siempre había considerado dinero familiar. Pero necesitaba un fondo de escape, una salida de las arenas movedizas de la obligación que me estaban tragando entera. Cada depósito traía tanto culpa como alivio. Culpa porque sabía que mi familia dependía de mi contribución, dependía de mí. Alivio porque, por primera vez en años, estaba dando un paso hacia mi propio futuro en lugar de sostener el de todos los demás. Sabía que no podía seguir viviendo así, dándolo todo y no recibiendo nada a cambio. Viendo mi juventud desvanecerse mientras mis hermanos disfrutaban de las oportunidades que a mí me habían negado. Pero irse parecía imposible. Eran mis padres, mi familia. A pesar de todo, los amaba. ¿Cómo podría abandonarlos? El conflicto me desgarraba a diario. En el trabajo, me encontraba cometiendo errores por descuido. Mi mente consumida por preguntas sin respuesta. Por la noche, yacía despierta calculando mentalmente cuánto dinero necesitaría para empezar de nuevo en otro lugar, cuánto tiempo tardaría en ahorrarlo, si podría vivir sabiendo que me había marchado. No tenía respuestas, solo una creciente certeza de que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la mula de carga de la familia, llevando las cargas de todos mientras ellos vivían sus vidas sin la carga de la responsabilidad. O mi papel en la familia tenía que cambiar, o tenía que dejar la familia por completo. La pregunta era si tenía el coraje de exigir ese cambio, o de marcharme si no se producía. En mi 26º cumpleaños, nada había cambiado en nuestra dinámica familiar. Seguía siendo el principal sostén económico, seguía trabajando en 2 empleos, seguía poniendo mis propios sueños en espera. Mi cuenta de ahorros secreta había crecido modestamente, pero ni de lejos lo suficiente como para empezar una nueva vida. Cada vez que consideraba la posibilidad de romper, la culpa me arrastraba hacia atrás como una poderosa resaca. Mia finalmente había encontrado un trabajo en una empresa de marketing, aunque contribuía mínimamente a los gastos del hogar, alegando que necesitaba asentarse primero. Jordan estaba en su 3er año de universidad, llamando a casa principalmente cuando necesitaba dinero para libros de texto o viajes de vacaciones de primavera. Un martes por la noche, estaba sola en casa. Mis padres habían ido a cenar con amigos y Mia estaba fuera con compañeros de trabajo. Necesitaba encontrar los documentos de mi seguro de coche para renovar mi póliza, y sabía que mi padre guardaba todos los papeles de seguros de la familia en el cajón de su escritorio. Había mirado allí muchas veces antes con permiso, así que no lo pensé 2 veces al abrir el cajón. La carpeta del seguro estaba allí, pero al sacarla, noté un sobre de manila gastado debajo, con la etiqueta Elena escrita a mano por mi madre. Curiosa, lo abrí, esperando quizás viejas libretas de notas o dibujos de la infancia que hubieran guardado. En su lugar, encontré documentos legales. El primero era un certificado de adopción con fecha de 25 años antes, cuando yo solo tenía 1 año. Mi nombre de nacimiento ni siquiera era Elena. Era Sophia Grace Winters. Mis padres adoptivos, James y Linda Martin, lo habían cambiado cuando me acogieron. Miré el documento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. No era su hija biológica. ¿Por qué nunca me lo habían dicho? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor mientras luchaba por respirar, por dar sentido a esta revelación que reescribía toda mi identidad. Con manos temblorosas, seguí mirando en el sobre, encontrando un certificado de defunción de una pareja llamada Thomas y Elizabeth Winters, mis padres biológicos. Habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 11 meses. Había un recorte de periódico sobre el accidente que mencionaba que su hija pequeña había sobrevivido. Pero el documento más impactante estaba al final del montón, un acuerdo de liquidación de una gran compañía de seguros. Debido a que mis padres biológicos habían sido asesinados por un conductor culpable que estaba asegurado por esta compañía, se había establecido un fideicomiso para mí. El fideicomiso debía proporcionar pagos mensuales hasta que cumpliera 25 años, específicamente designados para mi cuidado, educación y establecimiento de mi vida adulta. Los pagos eran lo suficientemente sustanciales como para haber pagado una educación universitaria completa con dinero de sobra.
El fideicomisario figuraba como James Martin, mi padre adoptivo. Me recosté en la silla del escritorio de mi padre, con la mente dando vueltas. Habían estado recibiendo dinero para mi cuidado y educación durante 25 años. Dinero que, por derecho, debería haberse destinado a mi futuro. Dinero que, estaba segura con una claridad nauseabunda, se había utilizado en cambio para mantener a nuestra familia cuando mi padre perdió su trabajo, para enviar a Mia a la universidad, para pagar la costosa universidad de Jordan, para comprar el coche de Mia. Mi fondo fiduciario, mi derecho de nacimiento de unos padres que ni siquiera podía recordar, se había utilizado para dar a mis hermanos adoptivos las oportunidades que a mí me habían negado. La ironía era tan amarga que podía saborearla. Pasé toda la noche en la mesa de la cocina, con los documentos extendidos ante mí, leyéndolos y releyéndolos hasta que las palabras se volvieron borrosas. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar de furia fría y clara que nunca antes había experimentado. Toda mi identidad se había construido sobre una mentira. No era la hija mayor biológica que necesitaba dar un paso al frente por su familia. Era una huérfana cuya herencia había sido sistemáticamente desviada de su propósito previsto. Todos esos años diciéndome que no podía ir a la universidad porque no había suficiente dinero, mientras mi fondo fiduciario pagaba la educación de mis hermanos adoptivos. Todos esos años siendo elogiada por mi responsabilidad, mi madurez, mi disposición a sacrificarme, mientras era explotada por las mismas personas que deberían haber estado protegiendo mis intereses. No dormí esa noche. Me senté en la cocina viendo salir el sol, esperando a que mis padres adoptivos, regresaran y se explicaran, que me dieran una buena razón por la que me habían ocultado esto, por la que habían robado lo que era legítimamente mío. Mientras esperaba, pensé en todas las veces que me habían dicho lo especial que era, lo diferente que era de mis hermanos. Ahora adquiría un nuevo y siniestro significado. No era especial porque fuera responsable. Era especial porque no era realmente suya. Era una extraña, un recurso que explotar, no una hija que nutrir y apoyar. Por la mañana, mi conmoción se había endurecido en resolución. Sabía lo que tenía que hacer. No habría más sacrificios, no más poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. Era hora de reclamar lo que era mío, mi identidad, mi futuro, mi vida. Cuando oí su coche en la entrada, ordené los documentos sobre la mesa y esperé, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi mente extrañamente tranquila. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba lista para ello. La puerta de la cocina se abrió y mis padres entraron riéndose de algo que sus amigos habían dicho en la cena. Su risa se apagó cuando me vieron sentada en la mesa, con los documentos extendidos ante mí. Elena, dijo mi madre, sus ojos moviéndose de mi cara a los papeles. ¿Qué haces levantada tan temprano? No estoy levantada temprano, respondí, con una voz inquietantemente tranquila. Nunca me fui a la cama. Mi padre se adelantó con cautela. ¿Qué es todo esto? Sabes exactamente lo que es, dije, señalando el certificado de adopción. ¿Cuándo pensabais decírmelo? ¿O eso nunca fue parte del plan? El color desapareció del rostro de mi madre. Se aferró al brazo de mi padre en busca de apoyo. Elena, podemos explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que soy adoptada? ¿Que mis padres verdaderos murieron cuando era un bebé? ¿O que habéis estado recibiendo pagos de un fondo fiduciario destinados a mi educación y futuro durante 25 años? La expresión de mi padre cambió de conmoción a ira defensiva. Ahora, espera un minuto. Esto no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que me habéis estado mintiendo toda mi vida. Parece que usasteis dinero que era para mí para mantener a esta familia, para enviar a Mia y Jordan a la universidad mientras me decíais que no podíamos permitirnos que yo fuera. Íbamos a decírtelo, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Solo queríamos esperar al momento adecuado. Tengo 26 años, grité, perdiendo finalmente la compostura. ¿Cuándo exactamente iba a llegar ese momento adecuado? La conmoción hizo bajar a Mia, todavía en pijama, con el pelo revuelto por el sueño. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos con confusión. Tu hermana encontró sus papeles de adopción, dijo mi padre sombríamente. Los ojos de Mia se abrieron de par en par. ¿Sus qué? Así que ni siquiera se lo habían dicho a mis hermanos. La traición fue aún más profunda.
Soy adoptada, dije rotundamente. Y nuestros padres han estado usando el fondo fiduciario de mis padres biológicos muertos para pagar tu universidad y la de Jordan mientras me hacían trabajar en 2 empleos desde los 16 años. Mia parecía conmocionada, luego culpable, luego defensiva. Eso no es. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías, dije. Estabas demasiado ocupada disfrutando de la vida que debería haber sido mía. Ya es suficiente, espetó mi padre. Estás siendo melodramática. Sí, usamos parte de ese dinero para gastos familiares cuando los tiempos eran difíciles. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Dejar que embargaran la casa? ¿Dejar que tu hermano y tu hermana pasaran necesidades mientras tú tenías un fondo especial? No era un fondo especial. Era mi herencia de mis padres. Estaba específicamente designado para mi educación y futuro. Nosotros te criamos, gritó él de vuelta. Te acogimos cuando no tenías a nadie. Cambiamos tus pañales, te cuidamos durante la varicela, te ayudamos con los deberes. Eso no cuenta para nada. Claro que cuenta, dije, con la voz quebrada. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres cuando eligen adoptar a un niño. Pero no podéis usar eso como justificación para robarme durante 25 años. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Te queremos, Elena. Siempre te hemos querido como a nuestra propia hija. Nunca quisimos que te sintieras diferente, que sintieras que no eras realmente parte de la familia. Por eso no te lo dijimos. Pero no era realmente parte de la familia, ¿verdad?, pregunté en voz baja. No donde importaba. No cuando se trataba de oportunidades, de apoyo, de que mis sueños fueran tratados con el mismo respeto que los de Mia y Jordan. Eso no es justo, protestó mi madre. Siempre valoramos tus sueños. Simplemente no lo suficiente como para dejar de usar mi fondo fiduciario para pagar los de todos los demás. Me levanté, recogiendo los documentos y volviéndolos a meter en el sobre. Necesito saber exactamente cuánto dinero había en este fideicomiso, cuánto se ha gastado y a dónde fue. Contactaré a un abogado para que me ayude a resolver esto. Un abogado, explotó mi padre. Demandarías a tu propia familia. No sois mi familia, dije, las palabras cortando la habitación como una cuchilla. La familia no se explota mutuamente. La familia no miente durante 26 años. La familia no roba. Mia, que había estado en silencio, de repente habló. Elena, sé que estás molesta, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero siguen siendo tus padres, aunque no de sangre. Te criaron. Te quieren. No puedes encontrar en tu corazón el perdonarlos. Miré a mi hermana. No, no mi hermana. Con incredulidad. ¿Perdonarlos? Me robaron mi educación, mi futuro, mi identidad. Me usaron como una fuente de ingresos mientras os daban a ti y a Jordan todo lo que yo debería haber tenido. ¿Y quieres que los perdone? ¿Así de simple? No así de simple, rectificó ella. Pero eventualmente, por el bien de la familia. Me reí, un sonido áspero sin humor. Familia. Esa palabra sigue apareciendo, pero no creo que signifique lo que todos vosotros creéis que significa. Me volví hacia mis padres. Me voy hoy, ahora mismo. No puedo quedarme en esta casa ni un minuto más. Elena, por favor, suplicó mi madre, tratando de agarrar mi brazo. Me aparté de su contacto. No. Simplemente no lo hagas. Subí y empaqué tan rápido como pude, llevándome solo lo que era innegablemente mío. Ropa, artículos personales, mi portátil. Vacié el cajón de los calcetines donde guardaba dinero en efectivo de emergencia, $300 que había estado ahorrando para un día lluvioso. Esto era definitivamente un diluvio. Mientras metía ropa en mi bolsa de lona, podía oírlos discutir abajo, la voz de mi padre alzada en ira, la de mi madre rota por los sollozos. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero no lo estaría. Nada volvería a ser igual. Cuando volví a bajar con mis maletas, me esperaban al pie de la escalera. No tienes que hacer esto, dijo mi padre, su ira reemplazada por la preocupación. Podemos resolver esto como una familia.
Le he dado a esta familia todo lo que tengo durante 10 años, respondí. No me queda nada que dar. Es hora de que empiece a vivir para mí misma. ¿A dónde irás?, preguntó mi madre, con voz débil. Todavía no lo sé, pero lo resolveré. Llevo mucho tiempo resolviendo las cosas por mi cuenta. Pasé junto a ellos hacia la puerta, luego me giré para una última mirada a la casa en la que había crecido, a la familia por la que lo había sacrificado todo. Haré que un abogado os contacte sobre el fondo fiduciario. Y luego salí, subí a mi coche, el que había ahorrado durante 3 años para comprar, y me fui sin mirar atrás. Apagué mi teléfono, sabiendo que intentarían llamar y enviar mensajes, intentar arrastrarme de nuevo a su órbita de culpa y obligación. Me registré en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, pagué 2 noches con mi tarjeta de crédito y me senté en el borde de la cama, repentinamente abrumada por lo que había hecho. Por primera vez en 10 años, no tenía responsabilidades, nadie dependía de mí, ninguna necesidad de nadie que poner antes que la mía. La libertad era aterradora y emocionante. Me permití una noche para llorar, para lamentar la familia que creía tener, la identidad que había perdido, los años que nunca podrían recuperarse. Luego me sequé las lágrimas, abrí mi portátil y comencé a buscar abogados especializados en mala gestión de fondos fiduciarios. Era hora de reclamar lo que era legítimamente mío. No solo el dinero, sino mi autonomía, mi futuro, mi vida. Cuando finalmente encendí mi teléfono a la mañana siguiente, explotó con notificaciones. 37 llamadas perdidas de mis padres. 22 de Mía. Incluso Jordan había llamado desde la universidad. Los mensajes de texto iban desde acusaciones furiosas hasta súplicas llorosas para que volviera a casa y habláramos. Los leí todos pero no respondí a ninguno. En su lugar, llamé a un bufete de abogados especializado en litigios de fideicomisos y sucesiones. Aceptaron verme esa tarde. La abogada, una mujer de unos 50 años con ojos agudos llamada señora Gladwell, escuchó mi historia sin interrupción, tomando notas ocasionalmente. Lo que hicieron fue inequívocamente ilegal, dijo cuando terminé. Como fideicomisario, tu padre adoptivo tenía un deber fiduciario de administrar ese dinero únicamente para tu beneficio. Usarlo para gastos familiares generales y especialmente para la educación de tus hermanos fue un claro incumplimiento de ese deber. ¿Así que puedo recuperarlo?, pregunté. ¿Parte de él? Sí. El plazo de prescripción juega a nuestro favor ya que acabas de descubrir la malversación. Pero recuperar todo puede ser difícil. Tus padres adoptivos podrían no tener los recursos financieros para devolver lo que han gastado. Tenía razón. Perseguir la cantidad total podría llevarlos a la bancarrota, posiblemente forzarlos a vender su casa. A pesar de todo, no quería eso. Quería justicia, no venganza. Acordamos una estrategia. Exigir una contabilidad de todos los fondos del fideicomiso, buscar el reembolso de lo que se pudiera recuperar razonablemente y asegurar que recibiera cualquier fondo restante de inmediato. La señora Gladwell envió una carta formal ese día, poniéndolo sobre aviso. Con ese primer paso dado, necesitaba reconstruir mi vida. Encontré un pequeño apartamento estudio en una ciudad vecina a unos 65 kilómetros de mi ciudad natal, lo suficientemente lejos como para no encontrarme a mi familia en el supermercado, lo suficientemente cerca como para poder seguir trabajando mientras decidía mis próximos pasos. Di mi preaviso en ambos trabajos, explicando que me mudaba. Mis gerentes se sintieron decepcionados pero comprensivos. Uno incluso se ofreció a transferirme a una sucursal cerca de mi nuevo hogar, lo cual acepté agradecida. Mudarme a mi diminuto estudio fue una experiencia surrealista. Nunca había vivido sola. El espacio apenas tenía 50 metros cuadrados, con una pequeña cocina, un baño con una ducha en la que apenas cabía mi cuerpo, y una habitación principal que servía de dormitorio y sala de estar combinados. Pero era mío. Cada decisión, desde qué cenar hasta a qué hora acostarme, era solo mía. El silencio fue la parte más difícil. Después de años en un hogar bullicioso, estar sola con mis pensamientos era desorientador. Me encontré hablando en voz alta solo para oír una voz humana, encendiendo la televisión para tener ruido de fondo incluso cuando no estaba mirando. Una semana después de irme de casa, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un grupo de apoyo para adultos adoptados, recomendado por mi abogada.
Muchas personas en tu situación encuentran útil conectar con otros que entienden los desafíos únicos de descubrir la adopción en la vida adulta, había dicho la señora Ladbell. A regañadientes, asistí a una reunión. Sentarme en un círculo de extraños en el sótano de un centro comunitario no era mi idea de sanación, pero estaba desesperada por una comprensión que mis amigos no podían proporcionar. Las historias que escuché esa noche lo cambiaron todo. Un hombre de unos 40 años que descubrió su adopción después de que sus padres murieran. Una mujer cuya madre adoptiva le reveló la verdad durante una enfermedad terminal. Un estudiante universitario que lo descubrió a través de un kit de prueba de ADN que le regalaron por Navidad. Cada historia única, pero con hilos comunes de conmoción, traición, crisis de identidad y, finalmente, sanación. La parte más difícil es llorar a alguien que nunca supiste que habías perdido, dijo Carol, una mujer de unos 50 años que había descubierto su adopción a los 37. Tus padres biológicos, la vida que podrías haber tenido con ellos. Es un duelo extraño porque no hay recuerdos asociados, solo posibilidades. Sus palabras cristalizaron exactamente lo que había estado sintiendo pero no podía articular. Estaba de luto no solo por la traición de mi familia adoptiva, sino por los padres que nunca conocí, la vida que podría haber tenido si no hubieran muerto, si no hubiera sido adoptada por personas que me veían como un recurso en lugar de una hija. Me convertí en una asistente regular en estas reuniones. A través de ellas, contacté con una terapeuta especializada en trauma de adopción y distanciamiento familiar. La doctora Keller me ayudó a navegar por las complejas emociones, ira hacia mis padres adoptivos, duelo por mis padres biológicos, confusión de identidad y la abrumadora tarea de reconstruir mi sentido del yo, separado de mi papel como el caballo de batalla de la familia. Estás experimentando un doble trauma, explicó en una sesión. La pérdida original de tus padres biológicos, que solo ahora estás procesando, y la traición de tu familia adoptiva. Va a llevar tiempo sanar. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mis padres adoptivos inicialmente intentaron justificar sus acciones, alegando que habían usado el dinero para el beneficio de la familia, lo que me incluía a mí. Pero cuando se les presentaron los términos explícitos del fideicomiso, no tuvieron defensa. 6 meses después de que me fui, llegamos a un acuerdo. Devolverían el 40% de lo que habían malversado en cuotas mensuales durante 5 años. No era todo, pero era suficiente para hacer lo que había soñado durante una década, matricularme en una universidad de 4 años a tiempo completo para completar mi título en empresariales. A los 26 años, era significativamente mayor que la mayoría de mis compañeros de clase, pero no me importaba. Caminar por el campus como estudiante a tiempo completo se sentía como entrar en una realidad alternativa, una en la que mis sueños no habían sido sacrificados por otros. Mi familia adoptiva continuó contactándome, especialmente durante las vacaciones. Al principio, los ignoré por completo, pero después de un año de terapia y sanación, acepté reunirme con ellos en un lugar neutral con mi terapeuta presente. La conversación fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Mi madre adoptiva lloró mientras se disculpaba, diciendo que nunca habían tenido la intención de herirme, que siempre me habían visto como su hija. Mi padre adoptivo fue más reservado, pero reconoció que habían cometido graves errores en cómo manejaron el fideicomiso y en no contarme sobre mi adopción. Teníamos miedo de que te sintieras diferente si sabías que no eras biológicamente nuestra, explicó mi madre. Y luego, cuando tu padre perdió su trabajo, estábamos desesperados. Nos dijimos a nosotros mismos que lo devolveríamos, que solo era temporal. Pero no fue temporal, dije. Seguisteis tomando y tomando durante años. Le disteis a Mia y Jordan oportunidades. Me las negasteis a mí usando dinero que era para mí. No tuvieron una buena respuesta para eso, solo más disculpas. No los perdoné ese día, ni por muchos días después. El perdón, estaba aprendiendo, no era una sola decisión, sino un proceso, uno que no podía apresurarse para la comodidad de otros. Pasaron 3 años. Me gradué con mi licenciatura en gestión empresarial con honores. Caminando por el escenario para recibir mi diploma sin familia en la audiencia, pero con amigos que se habían convertido en familia animándome. Conseguí un puesto en una empresa de marketing que valoraba mi perspectiva única y mi experiencia de vida. Por primera vez, estaba construyendo una carrera, no solo trabajando para sobrevivir. Había empezado a salir con alguien, Michael, que conocía toda mi historia y nunca me hizo sentir rota por ello.
Tu capacidad para sobrevivir a lo que has pasado y aún tener compasión me asombra, me dijo una noche. La mayoría de la gente estaría amargada, pero tú no lo estás. Eres fuerte. Mantuve un contacto limitado con mi familia adoptiva, tarjetas de felicitación, llamadas telefónicas ocasionales, una cena cada pocos meses, siempre con límites claros, siempre en mis términos. Estaban tratando de hacerlo mejor, de entender el daño que habían causado, pero algunas heridas tardan toda una vida en sanar. En cuanto a Mia y Jordan, nuestras relaciones habían cambiado fundamentalmente. Jordan, para su crédito, se había horrorizado cuando se enteró de toda la historia, incluso ofreciéndose a devolver su parte de los costos de educación. Lo rechacé, diciéndole que no era su culpa, pero que apreciaba el gesto. A Mia le costó más entenderlo, todavía sugiriendo ocasionalmente que debería superarlo por el bien de la armonía familiar. Nuestra relación sigue siendo tensa, pero civilizada. A través de todo esto, aprendí la lección más importante de mi vida. El amor verdadero no exige un sacrificio sin fin. No toma constantemente sin dar. No te pide que te disminuyas para que otros puedan brillar más. Había pasado una década creyendo que el amor significaba martirio, que la familia significaba subyugar mis necesidades y sueños por los demás. Me había equivocado. El amor verdadero eleva, apoya, celebra. Quiere lo mejor para la otra persona, no lo que se puede extraer de ella. La parte más difícil de la sanación no fueron los desafíos prácticos de construir una nueva vida o incluso la batalla legal por mi herencia. Fue aprender a valorarme a mí misma, a creer que merecía las mismas oportunidades y apoyo que había dado fácilmente a otros. Ya no me defino por lo que puedo hacer por los demás. No soy solo la responsable, la confiable, la que se sacrifica. Soy Elena, una persona completa con sueños, ambiciones y el derecho a perseguirlos sin pedir disculpas. A veces me pregunto sobre mis padres biológicos, Thomas y Elizabeth Winters, cómo eran, qué esperaban para su hija. Me gusta pensar que estarían orgullosos de la mujer en la que me he convertido. No por cuanto he dado a los demás, sino porque finalmente aprendí a darme a mí misma. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si eres la persona que siempre da, siempre se sacrifica, siempre se pone en último lugar, por favor escucha esto. Mereces más. Mereces reciprocidad, aprecio, apoyo. Mereces perseguir tus sueños con el mismo entusiasmo con el que apoyas a otros a perseguir los suyos. A veces, lo más difícil pero más necesario es alejarse de las personas que te ven como un recurso en lugar de una persona. No es egoísta priorizar tu bienestar. Es esencial. No digo que mi viaje haya sido fácil. Todavía hay días en que la culpa se cuela, cuando me pregunto si hice lo correcto al cortar lazos. Pero luego miro mi vida ahora, mi título, mi carrera, mis relaciones genuinas, y sé que la verdadera sanación comenzó en el momento en que decidí ponerme a mí misma en primer lugar. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una relación o dinámica familiar que te estaba agotando? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda, tu valor no se mide por cuánto te sacrificas por los demás, sino por cuán auténticamente vives tu propia vida. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo el coraje de escribir la tuya.